¿Qué tal, mi amado hermano? ¿Qué, qué diría si de repente alguien nos dice, mire, usted tiene la naturaleza de Dios? Diría, sí, tengo la naturaleza de Dios. O sea, yo soy igual que Dios, o sea, mi naturaleza es similar a la de Él. Algunos dirían, oh, qué egocéntrico, extremista, ¿no? Otros dirían, herejía, como decían de Jesús. Sin embargo, usted y yo, dice la Escritura, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lógicamente, esa imagen y semejanza de Dios no es únicamente externa. No creo que Dios se vea como yo me veo físicamente hablando. Si Él toma una figura física, si pudiéramos tener una figura física de Dios, que sea igual que mí, o que sea igual que usted, o el vecino, o mi hermano, o mi primo, o el vecino, o la persona que vive en San Miguel. Sin embargo, la naturaleza, que es algo intrínseco en nosotros, es similar a la de Dios. Dice la Escritura, y quiero que vaya conmigo, por favor, a segunda carta de Pedro, a la Iglesia Universal, en el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a meditar brevemente sobre esta parte. La naturaleza de Dios en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos saber que tenemos la naturaleza de Dios? ¿O qué podemos hacer para que la naturaleza de Dios permanezca en nosotros, sea notoria en nosotros? Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al 9. Dice así la Escritura, miren. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué tremenda palabra, ¿no? Estaba leyendo y dije, qué verdad más tremenda la que dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en este pasaje. Todos tenemos la naturaleza de Dios, pero, sí, tengo la naturaleza de Dios, como que dijéramos, yo tengo el mismo lineal que tiene mi papá, que tiene mi mamá. El pelo mío es igual, del mismo color de mi mamá, mi papá, y ya nada más. ¿Pues qué puedo hacer yo para cambiar que yo tengo los camarances que tenían mis antepasados o mis padres? No puedo hacer nada. Están ahí porque están ahí y ya. Pero la naturaleza de Dios es algo que nosotros debemos cuidar, que debemos que procurar que esté ahí siempre, dice, que sobreabunde en nosotros. Dijo un señor llamado Berkhoff que la santificación es una obra de Dios con la cual los creyentes colaboran. Ser santo porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo puedo ser santo? Hay que colaborar. Señor, hazme santo. Es una oración equivocada. Señor, quítame el deseo de pecar. Es una oración equivocada. Señor, quítame este vicio. Es una oración equivocada. La decisión de dejar de hacer algo o hacer algo la tomamos nosotros. La tomamos nosotros. Dios está ahí esperando que yo haga lo que Él dice que debo de hacer. No me empuja a que lo haga, no me obliga a que lo haga porque me ha dado libertad. Me ha hecho libre. Pero nosotros a veces queremos responsabilizar a Dios. Es que yo no dejo de tener este vicio, no dejo de hacer esta cosa mala porque Dios no me ha respondido. Es que yo tengo que tomar la decisión de hacerlo. Entonces, por eso dice, decía este Señor, la santidad es una obra de Dios con la cual los creyentes colaboran. Y el apóstol Pedro está hablando de estas cosas. Dice, para tener la naturaleza divina, que es santa, hablemos para tener la santidad, pues, para ser santos como Dios es santo, nosotros debemos de colaborar con el Espíritu Santo. Debemos de colaborar con Dios. Y hay varios elementos que menciona el apóstol acá que usted y yo debemos de poner a trabajar, que debemos de procurar que estén en nosotros, que debemos de procurar que sobreabunden en nosotros, o que abunden por lo menos pues en nosotros, para que sea notorio
en las demás personas, para que no tengamos una vida, como dijo al final ahí, sin fruto, ociosa. Una vida sin fruto es una vida ociosa. Usted sabe que ocioso es una palabra que se usa para ofender a la gente. Ya está de ocioso. Aquel no hace nada, es un ocioso. Como que es una palabra despectiva, ¿no? Pero ocioso es el que no hace nada. ¿De qué sirve un cristiano que no impacta, un cristiano que no se nota, un cristiano que no, nadie sabe que es cristiano, nadie sabe que tiene esa fe? Nada más deambula por el mundo ocupando un espacio, respirando el aire que otro quizás debería de respirar. Ahí estamos. Dice la escritura, a esos cristianos dice, llama ociosos la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas características? Vamos a ir repitiendo una por una. Dice que a vuestra fe, añádele. No es suficiente con creer, quiere decir esto. No es suficiente con decir, no es suficiente con pedir, no es suficiente con creer, no es suficiente con predicar. Es necesario que usted y yo pongamos a trabajar y que a esa fe de la cual predicamos, a esa fe en la cual creemos, a esas cosas en las cuales nosotros estamos sujetos y estamos abrazados y que decimos que es algo que no me lo va a quitar el diablo, que no me lo va a esa fe, dice la palabra del Señor, agrégale, añádele, dice aquí, versículo 5, añádele virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es la excelencia moral. Uno a veces dice, aquí en esta palabra, en este contexto, la virtud no se refiere a una destreza. Hay gente que dice, tiene la virtud de hacer esto, que es una destreza. La virtud realmente se refiere al área moral del individuo. Entonces, por eso dice, a esta fe añádele virtud. Añádele virtud, que es la esencia moral del hombre, la que lo hace vivir de manera diferente a los demás. Aquella que lo hace ser distinto a aquellos otros, aunque esté en el mismo grupo, aunque esté en el mismo lugar, aunque esté trabajando en la misma empresa, aunque esté estudiando en la misma universidad, aunque esté viviendo en la misma colonia, esa virtud lo hace diferente, porque eso tiene características distintas a ellos. Una virtud que lo asemeja a Dios, una virtud que lo acerca a Dios, a su creador, a aquel que le dio esa imagen, esa naturaleza que él debe estar ahora proyectando a los demás. Entonces dice, a esa fe que tú tienes, añádele entonces una excelencia moral. Condúcete no como los demás se conducen, no porque los demás lo hacen, no porque los demás lo dejan de hacer, no porque los demás quieren ir allí o no quieren ir al otro lado. Añádele virtud, una excelencia moral. Y no dice, esfuérzate por luchar y tratar de vencer. No, excelencia quiere decir el 10, la perfección. Busca la perfección, añádele la perfección moral a tu vida. O sea, santifícate. Mírate diferente que los demás. Que la gente vea en ti alguien distinto. Que la gente pueda ver en ti algo diferente. Que las personas te oigan y te vean caminar de manera diferente como los demás caminan. Virtud, añádele a esa fe que tú tienes y que te hace ir a la iglesia, que te hace cantar, que te hace orar, que te hace participar en toda la ceremonia de tu congregación, añádele virtud. O sea, añádele ese ingrediente, esa excelencia moral que necesitas para poder impactar a las demás personas. Pero también sigue diciendo, a esa virtud, a esa excelencia moral, agrégale, añádele conocimiento. Añádele conocimiento. Y esto se refiere al conocimiento espiritual. Ese conocimiento que viene del Espíritu Santo. Ese conocimiento que viene y me hace discernir entre lo bueno y lo malo. Ese conocimiento que me hace saber si eso que está delante de mí viene de Dios o viene del enemigo de Dios. Eso que me hace a mí distinguir cuando las cosas que yo deseo son buenas o son malas. Conocimiento. Y el conocimiento viene a través de la palabra de Dios. Alguno tiene falta de sabiduría y pídala a Dios, porque Él la da abundantemente. ¿Y dónde viene la sabiduría o el conocimiento pleno de Dios? De la palabra
de Dios, dice la misma escritura. Entonces nosotros debemos de, el creyente, tú y yo, nosotros debemos de agregar a la fe excelencia moral, y a la excelencia moral agreguémosle un segundo ingrediente, otro ingrediente más, que se llama conocimiento. Eso quiere decir que tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Queremos conocer a Dios? Vamos a la palabra de Dios. ¿Queremos entender la palabra de Dios? Vamos a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos dará ese conocimiento que yo necesito, esa inteligencia, esa sabiduría para poder interpretar estos textos que cuando estoy lejos de Dios me parecen tan oscuros, me parecen tan terribles, y no quiero leerlos porque me dan miedo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da el entendimiento, vemos que es una riqueza. Y es algo que en vez de atemorizarnos nos debe dar, nos da gozo, nos brinda alegría, felicidad. Saber que pronto se cumplirá plenamente todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños. Añádele conocimiento, dice, conocimiento espiritual, conocimiento de la palabra, conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para cada uno de los hombres. Y es que la voluntad de Dios no es solo para los cristianos, no es solo para los creyentes, no es solo para los judíos, ni solo para aquellos que creen en Jesucristo. La voluntad de Dios es para toda la humanidad, por todo vino a morir, dice, para que todo aquel, incluye a todos, incluye a los asiáticos, incluye a los europeos, a los americanos, incluye a los de las islas más remotas, los incluye todos. La voluntad de Dios es para todos. Pero no todos entienden la voluntad de Dios. ¿Por qué no lo entienden? Porque no se acercan a Dios, porque no van a la palabra de Dios y por lo tanto no pueden conocer a Dios. Les falta conocimiento. Y aun cuando están dentro del pueblo de Dios, muchas veces a los creyentes nos falta conocimiento. Por eso decía el escritor, el profeta, hablando a palabra de Dios, decía el profeta, mi pueblo perece porque no saben cómo es Dios, porque no saben quién es Dios, porque no han visto milagros de Dios. Sabían de los milagros de Dios por montones. La historia se trasladaba de generación en generación. Veían los milagros de Dios y cómo Dios obraba. Sabían cómo Dios había obrado en su pueblo y cómo Dios los liberaba cada vez que caían cautivos. Sin embargo, no lo conocían. No conocían su palabra. ¿Por qué? Porque no iban a su palabra. Porque no se interesaban por conocer su palabra, porque estaban interesados más en otros dioses a quienes sí veían y a quienes podían tocar, a quienes le podían hablar y pretender que les escuchara, a quienes delante de quien podían arrodillarse y hasta tocarlo ahí y sentir que algo pasaba en él. Esa era la vida del pueblo de Dios. Pero Dios dice, mi pueblo perece, se muere, tiene dificultades, tiene angustias porque le falta conocimiento. Porque no me conoce, quería decir Dios. ¿Cuántas personas en el mundo dicen conocer a Dios y no lo conocen? O como decía aquel hombre, Job, de oídas te había oído. Había oído de ti. Y mire que Job, Dios lo describe como un hombre temeroso de Dios. Que no había otro, así lo presenta Dios, que no hay otro como él. Y sin embargo, este hombre en un momento crucial de su vida dice, Señor, de oídas te había oído. Qué increíble, ¿no? Agregámosle virtud, dice a la fe. Agregámosle conocimiento. Agreguémosle ahora, dice, dominio propio. Y esto es algo que usted y yo ya sabemos. Dominio propio es mantener sus pasiones bajo control. Digámosle pasiones y nosotros no entendamos por pasión solo las pasiones sensuales, ¿verdad? Esas pasiones sensuales. Entonces, no, ay, está apasionado sensualmente. No, está apasionado cuando no puede dejar de ir al fútbol. Está apasionado cuando no puede dejar de ver la novela. Está apasionado cuando no puede dejar de oír esa música que en vez de acercarlo a Dios, lo acerca al diablo. Está apasionado cuando no puede dejar de practicar los juegos de azar. Está apasionado cuando tiene que ir detrás de otra persona, por supuesto. Está apasionado cuando no puede dejar de mentir. El dominio propio es aprender a alejarnos de esas pasiones, de esas cosas que nos dominan, de esas cosas que nos gobiernan. Dominio propio, entonces, mantener las pasiones bajo control. El dominio propio es señal de que el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros.
cuando yo no puedo controlarme, cuando yo no puedo controlar mis emociones, mis pasiones, mis instintos, voy a decir, entonces pareciera como que el Espíritu Santo no ha hecho nada. Y no porque no quiera, porque no lo he dejado, porque no he permitido que el Espíritu Santo lo haga. El mejor amigo o la persona que más me ame puede venir a mí y decirme, mira, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que buscar esta forma. Tú tienes que comer esto. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero? Puedo tener el mejor médico, puedo tener el mejor consejero, puedo tener las mejores personas alrededor de mí, pero si yo no quiero, si yo no dejo que estas personas me digan, no, yo puedo solo, no, yo lo puedo dejar cuando quiera, no, yo esto lo tengo controlado, cuando yo sé que la verdad no es así. Entonces el dominio propio es poner, someter esas pasiones que me controlan a la autoridad de Cristo. Eso es el dominio propio. Sujetarse a la palabra de Dios es escapar de las tentaciones, huir de las tentaciones. Huye de las tentaciones, huye del pecado, huye, dice la palabra, nos recomienda huir de él. Al dominio propio, dice la Escritura, al dominio propio, añádele paciencia. Y es que la paciencia es algo tan especial y tan necesario en el individuo. Nosotros decimos fácilmente, perdí la paciencia. Y pensamos que la paciencia tiene un nivel. Me hiciste perder la paciencia. Pero la verdad es que la paciencia es la perseverancia. Es, dicen algunos, el aguante, la constancia, viendo el tiempo con los ojos de Dios, no con los ojos. Cuando nosotros estamos en dificultades, cuando estamos enfermos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, qué rico es sentir la paciencia que me acerca a Dios y que me hace vivir feliz, tranquilo, aún en medio de las circunstancias difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciencia me ayuda a ver los tiempos con los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Señor, ¿por qué 5 años con la misma enfermedad? Paciencia y aprende a ver los tiempos con los ojos de Dios. Dios no se equivoca. Es más, Dios te conoce y me conoce. Y hemos leído y hemos aprendido y lo recitamos a cada rato, pero nos cuesta asimilarlo cuando la palabra de Dios dice que Dios no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir. O sea, Dios no dejará que seamos probados de modo que llegue al límite de la paciencia. No habrá fin de la paciencia. Dios no permitirá que ese momento llegue. Sino que dice, con ese problema, Él, antes de que el límite de tu paciencia y mi paciencia llegue, me dará y te dará la salida. Entonces, si no has encontrado la salida, si no he encontrado la salida, quiere decir que Dios está haciendo algo en tu vida y está haciendo algo en mi vida. Y yo tengo que esperar, ver ese algo que Dios está haciendo en mi vida, pero verlo y esperarlo con los ojos de Dios, con la mente de Dios. Dios ve mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver. Dios va mucho más allá de lo que tú y yo podemos ir. Pudiéramos decir que se aplica perfectamente a esta situación el dicho popular que dice que no podemos ver más allá de nuestra punta de la nariz. Porque yo si no lo tengo enfrente no creo que está ahí, pero Dios ve más allá de todo eso. Ve más allá de lo que parece imposible. Ve más allá de lo que no vemos. Lo que tú no ves y yo no veo, Dios lo ve. Entonces Él va más allá. Él sabe lo que está en tu futuro y en mi futuro. Aunque yo no lo sepa, no lo vea, no lo entienda, Él lo sabe. No se equivoca. Entonces la paciencia me ayuda a ver las cosas con los ojos de Dios, con la mente de Dios, con el entendimiento de Dios. Y Dios, aunque parece a veces que se ha olvidado de nosotros y que no responde nuestra petición, Dios tiene control de tu vida y de mi vida. Dios tiene control de nosotros y Él sabe el momento justo en que te va a responder. O Él sabe si solamente te prepara, te pule y no te responde, no te da lo que tú le estás pidiendo, pero te pulió, te enseñó algo, aprendimos en ese proceso.
Dice la escritura más, a la paciencia, dice, a la paciencia agrégale piedad. Y es que cuando aprendemos a ser pacientes nos volvemos empáticos, piadosos con los demás. Piedad es la reverencia hacia Dios. Es estar consciente de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. La piedad no es la lástima que nosotros sentimos por la gente. Ay, esta gente es bien piadosa porque reparte comida y le da el asiento. No, esa es amabilidad. Esa es amabilidad. Y es parte del fruto del Espíritu Santo también. Pero cuando habla aquí de piedad no se refiere a eso. Es la presencia de Dios en nosotros que debe reflejarse hacia los demás. La gente debe ver la presencia de Dios en nosotros, no solamente en que somos bondadosos, en que somos buenos, en que somos amables, en que Dios está en nosotros. Que tú y yo somos la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza a Dios. ¿Qué es lo que deberíamos de proyectar hacia los demás? La imagen de Dios. Eso es lo que deberíamos de proyectar. Pero nos preocupamos tanto por proyectar la imagen del artista, la imagen del cantante, la imagen de la persona famosa. Deberíamos de proyectar la imagen de Dios. Vestirnos con la vestidura de Dios. Perfumarnos con el perfume de Dios. Para impactar, para impresionar a las personas, pero no para trabajar en nuestro ego, sino para llevarlos a la presencia de Dios. Dice la Escritura, a esa paciencia agrégale piedad. Y piedad es estar consciente de que la presencia de Dios está en nosotros. O sea, una persona piadosa es aquella que está cerca de Dios. Hay una palabra que al principio yo no entendía, decían, es una persona pía. Es una persona pía, eso quiere decir piadosa. Es un pío. En una religión le dicen a sus líderes, ¿no? El pío, le dicen. O sea, el santo, quiere decir eso. La persona que está cerca de Dios. Tú y yo deberíamos de ser píos, santos, cerca de Dios, piadosos, cerca de Dios, santos. Un piadoso es un santo. Un piadoso es aquel que refleja la presencia de Dios en él. Una persona que dice que es piadosa, aunque reparta dinero, comida, todo lo que quiere, regale la casa, el carro, pero no es una persona con santidad en su vida, no es piadosa. Porque el piadoso es aquel que refleja la santidad de Dios, la presencia de Dios en su vida. Y la persona que tiene la presencia de Dios en su vida es santa y es piadosa. Sigue diciendo aquí, a la piedad, afecto fraternal. Fíjense que los primeros 5 elementos que hemos leído son elementos que nos aferran a la presencia de Dios, elementos que nos amarran a Dios, que nos mantienen pero aferrados a Dios. Estos otros que vienen, estos otros 2 que vienen, son elementos que nos van a mantener aferrados a la gente que está cerca de nosotros, a las personas con las cuales convivimos. Pero tenemos que haber tenido aquellos primero para poder después venir con esto. Dice, afecto fraternal. Ese es preocuparse por cuidar a las demás personas. No es solo decirle a alguien, yo como lo quiero, hermano, como lo amo, hermano, te amo, varón, te amo, varona. Esas son expresiones cariñosas, si podemos decirlo, amables, pero el afecto fraternal es aquel que llega más allá, que va más allá. Aquel que ama como un hermano, aquel que ama como un verdadero amigo, aquel que ama como alguien que verdaderamente está en mi corazón, no solamente en mi mente. Afecto fraternal es el respeto, es el interés, es el estar en el lugar de aquella persona que está delante de mí para no señalarnos, sino para ayudarle. Es hacer las cosas con el mismo sentimiento con que Dios las hace. Dice que Dios nos amó tanto, tuvo tanto afecto por nosotros y en algún momento se llama nuestro hermano. En la Escritura se le dice a Jesús, es mi hermano, es nuestro hermano. Porque nos amó tanto que fue capaz de dar su vida por ese amor que sentía por nosotros. Dígame si no
El verdadero afecto fraternal es aquel que por amor a sus hermanos permite que lo apedreen y que todavía cuando está agonizando dice, veo la gloria de Dios y al Señor que está sentado en el seno del Padre. El afecto fraternal es aquel que procura el bienestar de aquellas personas con las que convive, con su familia, con sus hermanos, con sus amigos, con sus hermanos en la fe, con las personas que no conoce y que puede ver a alguien en la calle con un problema y se detiene a ver en qué puede ayudarlo. Afecto fraternal. Agrégale todas estas cosas anteriores, dice, ya bien aferrado con Dios, se te hará fácil vertir ese amor de Dios hacia la gente. Agrégale amor fraternal. Y al afecto fraternal, dice, agrégale lo que podemos confundir, amor. El amor no es sencillamente un sentimiento que me hace sentir mariposas en el estómago. Aquí se refiere al amor ágape, aquel amor que va más allá de los sentimientos, que va más allá de las emociones, ¿no? El amor que verdaderamente me hace expresar mi afecto, voy a decir, desinteresado por la otra persona, sin la intención de recibir nada a cambio, pues. Ese amor que me hace querer convivir con ellos y disfrutar momentos con esa persona en santidad, para buscar la santidad, para encontrarme con el Creador, para disfrutar esa fiesta gloriosa, como lo decimos nosotros. Nuestra celebración debe ser una reunión donde podamos tener amor ágape, amor fraternal, amor entre todos los que compartimos esa reunión. ¿Cuál es el final de toda esta recomendación que da la Escritura? Lo leímos así en el versículo 8. Si tú dices, fíjese que dice el apóstol aquí, porque si estas cosas están en vosotros, quiere decir que estas cosas puede que no estén en nosotros. ¿Y quiénes debemos de hacer que estas cosas estén? Nosotros, porque aquí dice, y Dios añadirá, no dice así, dice, añade tú a esa fe que dices tener, añádele, o sea, ponte a trabajar y añádele, añádele y añádele, no dice, y Dios vendrá añadiendo cada día, no dice así, añádele tú, esfuérzate tú, si estas cosas abundan en vosotros y abundáis y abundan, dice, si están en vosotros y abundan, no os dejarán estar sin fruto. No voy a leer la palabra ocioso porque es ofensiva, ¿no? Ociosos, ahí está. Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si estas cosas abundan en nosotros, qué problemas para entender la palabra de Dios y qué problemas para entender el mensaje de Dios y qué nos va a costar a nosotros poderle compartir a los demás de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios para el mundo. Si estas cosas abundarán en nosotros, estaremos muy cerca de Dios y solamente tenemos que hacer un ladito. Señor, ¿y qué es esto? ¿Qué le puedo decir a esta persona? Y la palabra de Dios a través del Espíritu Santo viene a nosotros. Hay momentos en que tú ni te imaginas la conversación que vas a tener con alguien y de repente te empieza a fluir los versículos bíblicos que nunca aprendiste, que trabajaste tan duro y que nunca los pudiste repetir y que nunca ganaste la competencia de versículos y vienen ahí. El Espíritu Santo haciendo la obra porque abundan todas estas cosas en tu vida, porque te estás aferrando a Dios, te has aferrado a Dios, has trabajado para estar cerca de Dios. Dice ahí, si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces ustedes no serán personas sin fruto y podrán compartir el conocimiento de Dios. Bueno, quiere decir que hay pro y que hay contras, ¿no? Y luego dice, pero el que no tiene estas cosas, quiere decir, y le está hablando a los creyentes, Pedro no le está escribiendo a los judíos, no le está escribiendo a los griegos, no le está escribiendo a los romanos, le está escribiendo a la iglesia del Señor. Pero si entre ustedes, cristianos, creyentes, dice, no tienen estas cosas, entonces ustedes son como las ovejas, tienen la vista muy corta
Entonces van a tropezar a cada rato. Son ciegos. Van a necesidad que alguien los ande jalando. Y por eso es que hay personas quizás que se molestan, ¿verdad? Cuando no los visitan, cuando no los llaman, cuando no les están preguntando a cada rato. Porque son ciegos y necesitan de alguien que los lleve. Habiendo olvidado, dice, la purificación de sus antiguos pecados. O sea, si ustedes no tienen estas cosas que les he recomendado, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, entonces ustedes ni se enteraron que Cristo vino a dar su vida por nosotros. Ni se enteraron ni han entendido que alguien pagó por sus pecados. No nos ha caído todavía el 20, como dice la gente, de que somos salvos. Sencillamente tenemos una reunión grupal donde es bonito, cantan bonito, se siente bien, celebrar, platicar, gente muy educada, pero no, todavía no hemos logrado entender, porque tenemos la vista corta, porque somos ciegos y no hemos entendido que Dios hizo la obra en nosotros. Queremos que se cumpla en nosotros el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque es bonito decirlo, pero queremos que de verdad eso se cumpla en nosotros y que cuando la gente nos vea, yo decía el domingo, yo veo a Mario y me veo a mí cuando tenía la edad de Mario Leonel. Queremos que la gente diga eso. Hombre, yo veo a esta hermana, siento la presencia de Dios cada vez que la veo. Cada vez que hablo con el hermano, yo siento la gloria de Dios. Es que eso es lo que debería de suceder. Pero a veces sucede lo contrario, ¿no? Queremos que eso se cumpla en nosotros. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo tenemos la presencia de Dios, la naturaleza divina en nosotros, sí. Entonces procuremos ser diligentes. Esforcémonos por tener todas esas características en nosotros. Si Dios supiera que es imposible, no nos estaría diciendo que nos esforzáramos. Diría, ok, hijo lindo, tú no lo vas a conseguir, ahí te lo doy yo. Imposible que usted y yo pudiéramos pagar con nuestro pecado. ¿Qué hizo Dios? Murió él por nosotros. Pero estas cosas no dicen. Entonces si ustedes no pueden, yo las voy a llegar a hacer. Él ya lo hizo. Ahora toca que nosotros hagamos lo que nos corresponde. ¿Queremos ser imagen y semejanza de Dios? Bueno, a la fe que decimos tener, añadámosle estas cosas. Pongamos toda diligencia, dice el versículo 5, ¿no? Vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, esforzándote, trabajando duro, no desmayando, no deteniéndote, no culpando a los demás porque vas lento, esforzándote. Diligente es una persona que se esfuerza y no depende de otros para caminar. Y no depende de que lo empujen. Y no puede decir, pero es que no me lo dijeron, es que no me advirtieron. Es una persona diligente, que se esfuerza, que se interesa. Pongamos toda diligencia, esa es la escritura, para que nosotros podamos de verdad tener y proyectar la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Qué te parece? Duro el reto para todos, ¿no? Y estaba recordando este canto de Marcos Witt que me gusta mucho. Dice, me encantan las canciones de Marcos Witt porque son canciones tan difíciles de aprender, ¿verdad? Canciones tan difíciles, no le cuesta memorizarlas porque tienen letra demasiado larga. Se dice así, yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como. Esa es la letra. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Debería ser nuestra canción diaria.
Debería ser nuestra canción en la mañana, debería ser nuestra canción en el mediodía, debería ser nuestra canción en la noche, antes de dormir y mientras dormimos. Señor, yo quiero ser como tú, pero para ser como Él hay que ser diligente, hay que esforzarnos. No solo hay que decir que creo, hay que acercarnos a Dios, hay que tenerlo a Él en nosotros, que su naturaleza esté en nosotros y el mundo pueda verlo, pueda sentirlo. Debemos de amar a Dios y desear con todo nuestro corazón parecernos a Él. Padre Jesús, ayúdanos, Señor. A veces parece que las cosas son tan difíciles, pero Padre, si tu palabra lo expresa y nos está invitando a ser diligentes, es que podemos esforzarnos, trabajar y lograrlo. Y todas estas cosas, Señor Jesús, que son tan conocidas y que las hemos escuchado muchas veces y que las hemos dejado pasar quizás inadvertidas o las hemos menospreciado porque nos parece que ese es un texto bonito, son necesarias para poder reflejar tu naturaleza, para poder ser imagen y semejanza tuya, para que el mundo pueda vernos y reconocer en nosotros esa imagen gloriosa que tú tienes, para que ellos puedan verte a ti en nosotros, Señor, y puedan oírte a ti, oyéndonos a nosotros, Señor, y puedan sentirte a ti, sintiéndonos a nosotros, Padre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que esta noche está meditando con conciencia, Señor, y está disponiendo su corazón para trabajar, Señor, en esta área de nuestra vida. Queremos como hijos tuyos parecernos a ti, Padre. Este es el anhelo de nuestro corazón, parecernos a ti. Gracias, Señor, por darnos la fuerza. Gracias porque sabemos que no vas a permitir que desmayemos en el camino. Quizás en algún momento lo vamos a sentir difícil, pero sabremos que tú estás ahí para respaldarnos, Señor, para ayudarnos en el camino y que al final del día, Señor, llegaremos, Señor Jesús, felices, contentos, satisfechos de que nos hemos esforzado por acercarnos a ti y hemos podido sentir tu cercanía con nosotros, Señor. Gracias, Dios, te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre. Queremos cumplir ese mandamiento, ser santos, porque yo soy santo. Y una de las cosas, Señor, que nos acercan a la santidad o que envuelven la santidad son estos elementos de los cuales hemos meditado esta noche. Te adoramos y te bendecimos en el nombre glorioso de Jesús. Te amamos, Señor. Amén.